Muy buenas tardes y bienvenidos al Ateneo, que se complace en una tarde notable porque encontramos a personas que hemos conocido en otros tiempos y afirmamos con un acto como el que hacemos hoy varias cosas. En primer lugar, la colaboración de las distintas entidades de la Casa, que yo creo que se debe destacar siempre. La sección de Ciencias Jurídicas y Políticas y la sección de Mitos, Religiones y Humanidades. Es verdad que hemos tenido ocasiones en las que yo mismo he acudido a la tertulia que organizan, pero es la primera vez que organizamos conjuntamente un acto y además me alegro que sea un acto que tiene tantísima afluencia de público, que siempre es muy satisfactorio. Cuando uno hace las cosas, ¿verdad?, parece que está bien que además haya muchos que le secunden y hoy realmente vemos que es así. En segundo lugar, porque también en un acto como el de hoy afirmamos, como pocas veces, lo hacemos muchas más veces al cabo del año, pero hoy se ve más el compromiso de esta casa con la libertad. Una casa que no es nueva, una casa que es muy veterana en la vida madrileña y que se complace enormemente en lo que creemos que es una opción justa y acertada por parte de Santiago Abascal, por parte de Iván Espinosa de los Monteros, de Javier Ortega Smith, que, en fin, esta casa es, en fin, un gran templo del pensamiento y de la cultura española desde hace casi 195 años. Porque el primer antecedente del Ateneo de Madrid, el Ateneo Español, fue fundado en 1820 y aunque quedan pocos recuerdos, en este mismo salón de actos en el que nos encontramos queda uno indeleble, que es el cuadro del general Castaños, que fue miembro de aquel Ateneo, como lo fue también Antonio Alcalá Galiano. Cerrado posteriormente, en 1923, dicen que quedan pocas huellas de él, quedan más huellas de las que parecen porque la propia existencia de esta entidad es el mejor legado que aquel Ateneo de 1820, nos encontramos prácticamente, si se fijan, a casi 200 años de su fundación, es el mejor legado que dejó. Refundado en 1835, el Ateneo sigue vivo y sigue expandiendo fundamentalmente el pensamiento, la cultura y en libertad. A lo largo de estos 195, 180 años, según contemos, la fundación de 1820 o la de 1835, prácticamente la gran mayoría, casi la totalidad, de los hitos más importantes de la evolución del pensamiento político español y de la política española incluso, tuvieron lugar en las salas de este gran templo de la libertad. El Ateneo es antiguo, pero no es viejo, decía hace un momento, y con el paso de los años, por mucho que permanezca en lo fundamental, también ha ido cambiando. Pero en un día como hoy creo que se impone una reflexión sobre la idea de permanencia y sobre conceptos que poco o nada han cambiado en estos últimos 200 años. Conceptos como el de compromiso, perseverancia, lealtad, fidelidad y quizás algunos otros más. Por la importancia del Ateneo, que tantos esfuerzos dedicamos todos y que hoy acoge este acto, no hay que buscarla entre las ilustres piedras de este edificio ni en las maravillosas obras de arte que lo adornan. Y este salón de actos es una buena prueba de esa maravillosa ornamentación que acompaña esta casa. Todo ello forma parte, sin duda, de la grandeza del Ateneo. Pero la grandeza y la importancia del Ateneo, donde hay que buscarla de verdad, es más bien en su espíritu y en su esencia. Un espíritu basado en el equilibrio entre las tendencias, en la armonía entre los diferentes y en el común propósito, mantenido durante generaciones, de facilitar la mutua comunicación y el intercambio de ideas en libertad y con tolerancia para que puedan transmitirse y propagarse por toda la sociedad, como lo estableció la Orden de 16 de noviembre de 1835, que creó el Ateneo Científico, Literario y Artístico de Madrid. Y realmente la grandeza, el honor y la gloria del Ateneo, donde verdaderamente lo encontramos, es entre los hombres y mujeres que año a año y día a día preparamos y acudís a hacer posible que esa idea de libertad, de equilibrio y de tolerancia se manifieste y se haga posible. Y en este año, en el que justamente nos encontramos en una campaña de afiliación de socios, no quisiera terminar mis palabras de bienvenida sin invitar a todos a que piensen un momento en la importancia, en el interés y en la conveniencia para sí mismos y también para el conjunto de la sociedad española de incorporarse a esta maravillosa aventura del espíritu que es el Ateneo de Madrid, haciéndose socios. Sin más, y agradeciendo a Vox el que haya venido a presentar a esa derecha silenciada
de la que tanto viene hablando últimamente. Yo le he oído en radios, y le he oído en televisiones, y le he visto entrevistas en prensa, y incluso algún texto en el que habla de eso, y será el tema que nos ocupe hoy, sin duda. Pues les doy la bienvenida a nuestros invitados y les doy la bienvenida a todos ustedes. Muchas gracias. Tiene la palabra Dominica Pérez de Castro, presidente de la sección de Mitos, Religiones y Humanidades. Adelante. Bueno, pues buenas tardes, señores y señores. Este acto ha sido un acto producido casi por el azar, pues por arte de biliberlo que me encontré un día invitada a una comida en la que participaban nuestros amigos de Vox y oí a Santiago. Santiago me pareció una persona razonable, estupenda y en fin, me cayó bien. Y pensé, ¿y al Ateneo habrán ido estos señores? Y parece que no habían venido como vos nunca. Ellos sí que, en fin, habían venido a distintos actos culturales que son los habituales en esta casa. Entonces me puse en contacto con Pedro a través de un SMS y Pedro, inmediatamente tan colaborador como siempre, me dijo cuenta conmigo. Y a partir de ese momento pues empezamos esta andadura. Este fue un poco la génesis de este acto. Bienvenidos al Ateneo todos. Muchos habrán venido antes y otros parece que no habían venido, pero bienvenido vos al Ateneo. El Ateneo siempre ha sido una institución plural, una tribuna libre en el que se imparten todas las disciplinas del saber y donde tiene cabida todas las ideologías, siempre que la actuación sea solamente con una limitación, la de ser respetuoso, tolerante y bien educado. Bueno, para eso no nos hace falta mucho trabajo. A continuación van a hablar nuestros invitados, que son los que tienen que hablar en este acto, fundamentalmente. Entonces, bueno, pues don Santiago Abascal, presidente de Vox, sociólogo, don Iván Espinosa de los Monteros, secretario general, economista por la Universidad de Chicago, y don Javier Ortega Smith, candidato de Vox a la alcaldía al Ayuntamiento de Madrid, abogado en ejercicio. Entonces, bueno, pues vamos a empezar. Serán un cuarto de hora aproximadamente la intervención de cada uno, aproximadamente, no es un número cerrado de minutos. Entonces, bueno, pues luego a continuación participarán ustedes con preguntas, dudas u opiniones y bueno, pues cerraremos el acto a la hora y media o así, ¿no? Aproximadamente. Bueno, me están hablando de que hay un partido después. Entonces, bueno, pues empieza el señor presidente de Vox, don Santiago Abascal, cuando quiera. Gracias. Bueno, en primer lugar, quería agradecerles a todos ustedes, socios del Ateneo, unos y otros simpatizantes de Vox y otros, supongo que curiosos, que han querido dedicarnos estos minutos, escucharnos y poder interpelarnos, interrogarnos o discutir nuestros planteamientos. Les agradezco de verdad, de corazón, que estén aquí y que muestren interés por este nuevo proyecto político. En segundo lugar, quería agradecer al Ateneo que haya tenido la amabilidad de invitarnos y de acreditar una vez más la pluralidad de su sentido y de su ser, y muy especialmente a su vicepresidente, a Pedro López Arriba, al que conocemos todos los que estamos en esta mesa como presidente del Centro Riojano desde hace mucho tiempo, donde también ha tenido la amabilidad de acoger una fundación muy querida por nosotros y donde, de hecho, nos conocimos hace mucho tiempo, que fue la Fundación para la Defensa de la Nación Española, donde siempre pretendimos que concurrieran sensibilidades de la izquierda y de la derecha en defensa del proyecto común de España. Y, por supuesto, a Dominica Pérez de Castro, que ha sido la gran facilitadora de este evento, aunque he de reconocer que me inquieta un poco que sea la presidenta de la sección de mitos, porque que sea precisamente la presidenta de la sección de mitos la que invita a una conferencia a la derecha silenciada, que también parece que va camino de convertirse en un mito en España, pues no deja de ser curioso. Bueno, dicho lo cual, yo voy a tratar de dar una visión general sobre lo que es Vox, lo que pretende Vox, y después cederé la palabra
a mis compañeros para que Javier Ortega hable desde una perspectiva más municipal y después Iván Espinosa de los Monteros, que me acompaña en la candidatura a la presidencia de la Comunidad de Madrid como número 2 y que es el secretario general de Vox, pueda presentar ante todos ustedes también nuestra propuesta en materia económica. En primer lugar, voy a comenzar impugnando ese apelativo de silenciada, la derecha silenciada. Y prefiero sustituirlo, porque no me gustan los lloriqueos y quizás ya los hemos hecho en alguna ocasión, por la derecha sin representación política. Porque, al fin y al cabo, hay otra manera de ver las cosas. Hoy Vox es el partido sin representación política en ninguna institución española con más presencia en los medios de comunicación españoles. Es decir, sabíamos que las cosas no nos las iban a poner fácil, sabemos que algunos no quieren que estemos en los medios de comunicación, sabemos que algunos en los poderes del Estado tienen también demasiado poder sobre otro tipo de instituciones empresariales y mediáticas. Sabíamos que las cosas eran difíciles, pero al fin y al cabo los españoles todavía no han tenido a bien darnos representación en ninguna institución y eso es algo que juega en nuestra contra a la hora de estar en los medios de comunicación y lo aceptamos con deportividad. Igualmente trataremos de combatirlo con todo el ahínco, toda la fuerza y toda la perseverancia. Dicho eso, voy a hacer una referencia a la derecha, que es un modo de ubicarse políticamente que siempre genera conflicto. Y probablemente más en España, donde es un concepto mucho más que discutido y discutible, como dijera el expresidente del Gobierno Zapatero sobre la propia España. Es un viejo concepto. Hay quienes no son partidarios de utilizarlo porque entienden que son conceptos del pasado. Probablemente no es más del pasado que los conceptos liberales, conservadores o socialistas. Y probablemente es muy del presente, porque yo que soy sociólogo y todos ustedes que han sido encuestados en alguna ocasión habrán visto cómo les piden que se ubiquen ideológicamente en una escala que va del 0 al 10, en el que el 0 es la izquierda y el 10 es la derecha total. Es verdad que mucha gente que probablemente no se identifica en estas categorías, pues por no elegir, elige el 5 y se pone en el centro puro. Pero la derecha sirve para ubicarse. Nosotros hemos tratado de explicar la complejidad de lo que para nosotros es la derecha, tratando de convocar a todos los españoles a lo que hemos llamado la refundación de la casa común de la derecha, que es un ámbito complejo, en el que hay liberales, en el que hay conservadores, en el que hay creyentes, en el que hay ateos, en el que hay monárquicos, en el que hay republicanos. Es un mundo en permanente tensión, pero que es capaz de convivir políticamente en una única formación política. Es decir, nuestra aspiración no es la de crear un partidito, una pequeña secta con una ideología absolutamente concreta y cerrada, no es la de ser una bisagra de los grandes partidos, sino que nuestra aspiración es la representación total y completa de la derecha española en todas sus expresiones y por eso nos hemos atrevido en los últimos meses a utilizar esta etiqueta también en nuestras campañas y he de reconocerlo, no sin poca discusión interna entre algunos de nuestros compañeros que piensan que no es el modo adecuado de presentarse ante la sociedad. Es normal que piensen de esa manera. ¿Por qué? Porque España vive una anomalía en el terreno histórico y en el terreno ideológico que nos lleva a que de los 6 primeros partidos que han estado apareciendo en las encuestas y que hoy, por ejemplo, han obtenido representación en el Parlamento de Andalucía, bueno, uno no, que ha sido UPyD, todos se ubican desde el centro hasta la izquierda, pero absolutamente ninguno dice ubicarse en la derecha. Hemos podido ver al candidato del Partido Popular, a Juan Manuel Moreno, candidato a la Junta de Andalucía, decir que iba a ser el primer presidente de centro de Andalucía. Durante esos días previos a la campaña yo debatía con un diputado nacional del Partido Popular y yo decía, bueno, nosotros aspiramos a representar a ese espacio amplio de la derecha, mientras que vosotros queréis representar a ese espacio estrecho del centro reformismo. Le provocaba un poco diciéndole que era la nada y lo aceptaba. Y decía, sí, de acuerdo, vosotros en la derecha y nosotros en el centro. Hay una renuncia clara a que muchos españoles puedan sentirse representados. Esa anomalía no solo se produce en las encuestas y en la representación política, en los mensajes en los medios de comunicación, sino que se produce también en la acción de gobierno del actual presidente. Muchos somos los que hemos interpretado que los elementos ideológicos que caracterizan a la derecha han sido dejados de lado o traicionados por el actual presidente en una política que se ha acercado más en el terreno económico a posiciones socialdemócratas y en otros terrenos
patrióticos que hasta ahora habían caracterizado más a la derecha, también se ha acercado a las posiciones que habían caracterizado al anterior Ejecutivo. De hecho, eso ha servido, entre otras muchas razones, para que el exdirector del diario El Mundo, Pedro J. Ramírez, calificara esta legislatura como la tercera legislatura de Zapatero. Análisis que muchos hemos compartido y que hemos defendido en los medios de comunicación. Establecida o no, sentada esa anomalía ideológica que hace que en España haya un montón de variantes de partidos de izquierda, centro-izquierda o de centro, pero ninguno en la derecha, es decir, que haya una gran melé en donde están agrupados todos los partidos y que haya todo un amplísimo campo de españoles que no tienen representación política. ¿Cuál es el sentido de Vox? Pues ese, tratar de dar representación política a todos esos españoles que piensan y sienten como nosotros, pero que hoy no se sienten representados por ningún partido político, aunque puedan votar alguno de ellos por razones de lo más variopintas que luego trataré de explicar. ¿Cuál ha podido ser en todo este tiempo el fallo de Vox para no obtener representación política? Es verdad que en las últimas elecciones europeas nos quedamos con la miel en los labios, a solo 1.800 votos de tener representación política. Es verdad que algunos pueden considerar que es nuestro mensaje lo que no nos da representación. Es difícil considerarlo así en la medida en que no tenemos una presencia en los medios de comunicación equiparable a ninguna de las formaciones políticas que tienen hoy representación, tanto en el Parlamento Europeo como en el Parlamento andaluz, pero lo que sí es cierto es que no hemos sabido o no hemos podido vencer las dos grandes mareas que han operado en estas elecciones autonómicas andaluzas y que no existían en las elecciones europeas. Una ha sido la marea del voto del miedo frente a un Podemos, que ha sido utilizada de manera certera por el partido en el Gobierno, y la otra ha sido la marea, entiendo que artificialmente generada, en ese sentido yo lo considero como una especie de burbuja, del voto útil de la protesta canalizado a través de Ciudadanos, que es un partido ideológicamente menos definido que el nuestro, por decirlo de una manera amable. Nosotros no hemos sido capaces en este tiempo, y ahí es donde tenemos que hacer una autocrítica, de saber explicar a los ciudadanos españoles qué utilidad y qué sentido tenía apostar por una opción como Vox. Nos hemos presentado con toda claridad, políticamente hemos apostado por la desnudez, no hemos ocultado nada de lo que pensamos, de lo que creemos. Otros, en cambio, optan por enseñar solo 2 o 3 cosas de su programa que creen que son de aceptación generalizada por parte de los ciudadanos y, en definitiva, no hemos sido considerados en estas últimas elecciones creíbles como opción con posibilidades de tener representación política. Y eso es lo que tenemos que saber vencer. ¿Cuál es la solución para Vox y para cualquier partido en estas circunstancias? Pues sin ninguna duda la perseverancia. No es derrotado aquel que no se rinde. Y nosotros no estamos dispuestos a tirar la toalla ni a la primera de cambio, ni a la segunda de cambio, ni a la tercera de cambio, porque pensamos que hay muchos españoles que sienten y piensan como nosotros. Durante estos días en Andalucía de campaña electoral yo he tenido la oportunidad de hablar con muchas personas que se acercaban, según pasaba la campaña, cada vez más, y nos decían: os animamos a que continuéis adelante, estamos muy de acuerdo con vosotros, Mariano Rajoy nos ha defraudado, os deseamos mucha suerte. Y yo inmediatamente les contestaba como un autómata: suerte no, a Dios rogando y con el mazo dando, por favor, vótenos. Ya, pero esta vez voy a votar al Partido Popular porque hay que echar a Susana Díaz, o es que Podemos me da mucho miedo. Era una respuesta permanente. Es decir, todavía hay muchos que apuestan por votar al partido que está en el Gobierno únicamente porque no lleguen otros, no porque le entusiasme, no porque les quieran, no porque se sientan bien representados por ellos, sino porque consideran que es la opción menos mala dentro de las que pueden tener representación. Y ese es nuestro gran caballo de batalla en estos momentos. Tratar de convencer a los españoles de que probablemente necesitemos perseverar durante mucho tiempo e iniciar una travesía en el desierto que permita consolidar una opción política en la derecha que defienda unos principios en los que creen muchos españoles, pero que hoy no son defendidos por ningún partido político. Yo no voy a profundizar mucho en ellos, pero es verdad que tenemos una visión de España diferente a la que tienen el resto de los partidos políticos con representación. En el ámbito territorial apostamos no por el Estado de las autonomías, como apuestan todos de manera generalizada, salvo los que apuestan por el Estado federal o incluso por el Estado confederal o la propia separación, sino que nosotros apostamos por un Estado
unitario, con un único Parlamento, un único Gobierno y con un único Tribunal Supremo que sea la última instancia jurisdiccional en todos los órdenes. Sabemos que eso exige una reforma constitucional, que exige unas grandes mayorías para esa reforma, en concreto la vía agravada, pero nosotros nos presentamos tal y como somos con nuestro programa de máximos, sabiendo que eso no se puede conseguir ni mucho menos fácilmente. También somos hoy el único partido, es verdad que también lo es UPyD, que pide la aplicación del artículo 155 de la Constitución, es decir, la aplicación de nuestra propia Constitución en Cataluña, y somos el partido que tiene una relación más beligerante respecto de los partidos nacionalistas. En el terreno económico hemos sido la opción política, precisamente esta semana hemos presentado nuestras propuestas que desglosará Iván, que se ha atrevido a hacer un planteamiento más revolucionario en el terreno impositivo para que España pueda ser precisamente un paraíso para los emprendedores, un paraíso para los que quieren crear empleo, para los que quieren prosperidad y no un infierno fiscal. Y también en el terreno institucional no voy a decir que nos distinguimos mucho de otros nuevos partidos, porque es verdad que hemos apostado con claridad por la división de poderes, hoy lesionada en España, hemos apostado con claridad por la reforma de la ley electoral para unir, para que de verdad la representación política deje de estar lesionada en España y no tenga que pasar por el dedo de los jefes de los partidos, que son los que confeccionan las listas, sino que éstas puedan ser confeccionadas democráticamente por los partidos a través de una nueva ley de partidos que les obliga a comportarse de esa manera, como mandata nuestra propia Constitución, y por otro lado una nueva ley electoral que permita, a través de pequeñas circunscripciones, conocer quiénes son nuestros representantes y que haya una relación mucho más directa que la que hay en la actualidad con estos. Y en el terreno de los valores, pues también somos un partido que se diferencia de otros porque nos atrevemos a hablar de cosas de las que ya no se habla. Nos atrevemos a hablar de la patria, nos atrevemos a hablar de la familia y nos atrevemos a mencionar los versos de Calderón de la Barca, los que dijera Calderón de la Barca para la milicia, pero para referirnos a lo que necesita la sociedad española. Somos un partido distinto que conecta con una parte importante del pueblo español, pero que todavía no hemos conseguido tener representación, pero yo les garantizo que con su apoyo y el de otros muchos todo se andará y más pronto que tarde. Muchas gracias. A continuación, hablará Javier Ortega Smith, candidato de Vox al Ayuntamiento de Madrid. Muchas gracias. Bueno, me sumo al agradecimiento de los organizadores del Ateneo de Madrid por su amable invitación y a todos vosotros por estar aquí una tarde de Madrid para escuchar a unas personas que creemos profundamente en la política, pero en la política del hacer, de la política de la vocación, de la política del servicio, que hemos saltado a la arena política sin otra ambición que la ambición de lo colectivo, del interés general, dejando a un lado los intereses particulares, a pesar del sacrificio y el esfuerzo que esto supone. Yo quisiera comenzar con una pregunta que dejo en el aire. ¿Por qué la candidata del Partido Popular, Esperanza Aguirre, no quiere debatir con el candidato de Vox? ¿Por qué hoy han negado Telemadrid la asistencia de candidatos a la Comunidad de Madrid o al Ayuntamiento de Madrid a debatir con el resto de candidatos? ¿Por qué? ¿Tienen miedo a nuestras propuestas? ¿No quieren que los ciudadanos de Madrid escuchen otras alternativas? Pues nosotros creemos que la respuesta está en que hemos analizado la ciudad que tenemos. Hemos visto una ciudad intervencionista, unas administraciones intervencionistas, una ciudad de prohibiciones, de multas, de trabas, una ciudad donde el ciudadano tiene que pelearse con la administración, que la administración no está para ayudar al ciudadano, parece que está para perseguirle, para ponerle trabas. Y porque creemos en una ciudad y con un proyecto que piense en la libertad. Libertad del individuo, libertad de la familia, libertad del autónomo que quiere crear su puesto de trabajo, quiere crear su propia empresa, de las pymes, porque creemos en una ciudad distinta. Tal vez por eso, porque hemos analizado y hemos visto una ciudad sucia, unas administraciones con corrupción, y queremos una ciudad sostenible, una ciudad limpia, una ciudad donde las administraciones sean eficientes. Tal vez porque hemos visto, en definitiva, una ciudad
y unas administraciones agresivas, distantes. Y queremos un ayuntamiento que sea amable, saludable, donde se pueda disfrutar de la ciudad, de la cultura, del ocio, del deporte, de la familia. En definitiva, queremos cambiar una ciudad de coches y edificios en la que parece que los madrileños estamos esperando cualquier pequeña oportunidad para salir corriendo de ella. Por pequeño que sea el fin de semana, el puente, salimos corriendo en desbandada en esas tremendas caravanas. Parece que huimos de nuestra ciudad porque ha llegado un momento en que ya no resulta amable vivir en Madrid. Y nosotros nos proponemos, desde el Ayuntamiento de Madrid, que con la ayuda vuestra y de otros muchos lograremos entrar, que empiece a ser una ciudad donde apetezca quedarse de vacaciones, apetezca quedarse un fin de semana, a volver a disfrutar del ocio, del deporte, de la cultura, de nuestros edificios y de nuestros parques. Ese es tal vez nuestro principal reto, hacer nuevamente atractiva Madrid desde el punto de vista económico-empresarial, desde el punto de vista humano y personal. Permitidme que haga mención a alguna de las más de 100 medidas que vamos a defender y que estamos defendiendo ya con muchos colectivos de Madrid. Hoy mismo, esta mañana, hemos estado reunidos con sindicatos de funcionarios de Madrid que se han quedado sorprendidos, gratamente sorprendidos de las propuestas que teníamos con respecto a los trabajadores, a los funcionarios de Madrid. Nos han pedido y rogado que defendamos la dignidad, la dignificación del puesto del funcionario. Nos han pedido que hagamos todo lo posible para que se acaben los enchufes en el ayuntamiento. Las cifras que nos han dado, y Santiago estaba en esta reunión, y Mazal y otra persona de la candidatura, nos hemos quedado sorprendidos. La cantidad de gente enchufada en el ayuntamiento, nos han estado explicando cómo no trabajan, cómo se dedican a hacer política y no a servir al ciudadano. Y todo esto y otras muchas cosas más nos han pedido que lo empecemos a cambiar, de momento denunciándolo. Luego hablaremos, hay muchos que nos dicen, hombre, pero es que vosotros hasta qué punto vais a poder cambiar las cosas. Pues el panorama político nos es muy favorable, porque aunque lo tenemos muy difícil, nosotros tenemos dificultad, evidentemente, no tenemos los medios económicos ni el acceso a los medios de comunicación que tienen otras candidaturas, es verdad que un solo concejal, 2, 3, 5 concejales de Vox puede tener mucha más fuerza que 50, porque la diferencia va a ser que nosotros vamos a entrar a denunciar, nosotros vamos a estar libres, no tenemos la atadura de los grandes grupos políticos que no quieren que las cosas cambien porque es moverles la silla. Veamos algunas propuestas de las más de 100 medidas que podréis encontrar en la página web del partido. En materia presupuestaria vamos a reclamar el presupuesto cero, es decir, que no se gaste un duro más de lo que se ingrese. En estos momentos el Ayuntamiento de Madrid podríamos decir que está en quiebra técnica. Del presupuesto para el 2015, un 20% se va a dedicar a pagar deuda e intereses, cuando solamente un 36% se va a poder dedicar a servicios directos que podemos disfrutar los ciudadanos. Un 110% de todo el presupuesto anual es lo que se debe en este momento. Es decir, aunque no prestara el ayuntamiento ni un solo servicio, ni en un año conseguíamos pagarlo. ¿Por qué? Porque ha habido la política del despilfarro, la política del gasto sin control, la política de la obra faraónica sin tener en cuenta otros baremos como la eficiencia o la utilidad de esa obra. Vamos a solicitar y promover la supresión de todas las subvenciones a partidos políticos y sindicatos y a organizaciones y asociaciones de afinidad política que no están justificadas para que sean financiadas por el ayuntamiento. Vamos a hacer un catálogo de servicios públicos esenciales que son los que defenderemos a capa y espada. Nosotros meteremos la tijera, como seguro que nos va a explicar muy bien Iván, en todo aquello que es superfluo y necesario. Recortaremos lo político para abrir las puertas y aumentar lo necesario para el servicio público a los ciudadanos. Vamos a suprimir toda la cantidad de entes y empresas públicas que son un verdadero agujero, un sumidero por donde se van los recursos públicos, cuando perfectamente se pueden hacer, como nos decían los funcionarios, desde la profesionalidad de la propia administración pública. Vamos a reducir el IBI, dejando el IBI al 0,3%, al mínimo legal para rústicas, 0,4% para urbanas, y con una reducción y bonificación del 90% para las familias numerosas. Vamos a pedir la supresión y lucharemos por la supresión de la plusvalía.
La plusvalía es actualmente un impuesto confiscatorio. Se está produciendo la doble imposición y es absolutamente injusta. Vamos a pedir la supresión del ICIO, del impuesto para la construcción, que está limitando en gran medida la actividad empresarial. Vamos a promover la eliminación de la zona azul, dejando el tráfico únicamente reducido con zona verde, aquellos lugares esenciales donde verdaderamente deba protegerse para los residentes. Vamos a bajar el precio también de la zona verde para que en Madrid sea posible seguir aparcando, pero sin que se convierta en un recurso más de recaudación, de confiscación. Vamos a obligar y vamos a pedir que todos los cargos públicos tengan que hacer una declaración de bienes cuando entran al ayuntamiento y cuando se marchan, para que sea perfectamente trazable y seguible si ha habido apropiación indebida, si ha habido corrupción en su gestión. Vamos a plantear uno de los principios generales, la transparencia en la gestión. Para ello, el ciudadano podrá ver en todo momento en la página web del ayuntamiento los ingresos, los gastos, las contrataciones, la transparencia absoluta. Vamos a consultar a los ciudadanos todos aquellos proyectos y todas aquellas obras que no estén expresamente en nuestro programa, todas aquellas acometidas por barrios o por distritos que se tengan que hacer mediante los sistemas informáticos en página web para que todo el ciudadano pueda dar su opinión y el ayuntamiento recoja directamente, y esa es una auténtica democracia, recoja directamente el pulso del ciudadano para todas las obras y acometidas en proyectos que se quieran llevar a cabo. Vamos a evitar que en las mesas de contratación existan cargos políticos y que sean mesas de contratación profesionales. Vamos a evitar, en definitiva, los enchufados, los amigos, los llamados asesores. Vamos a exigir que la remuneración a los funcionarios tenga también relación directa con su productividad y aquel que más trabaje tenga mayor retribución, tenga mayores beneficios. Vamos a aplicar la mayor reducción posible a todas las empresas públicas y a todos los organismos autónomos, siempre repito que desde la Administración se puede hacer directamente. Nos proponemos como una medida de acercamiento de la ciudad amable de la que hablábamos antes, lo que llamamos la propuesta parques y instalaciones deportivas a no más de 10 minutos, llegando a acuerdos y a convenios con todos los colegios públicos o privados, de tal manera que sus instalaciones se presten para la zona del barrio, para que todo el mundo pueda disfrutar en los fines de semana del deporte, pueda disfrutar de una biblioteca, pueda disfrutar de un lugar de esparcimiento. Vamos a establecer la llamada auditoría energética a todos y cada uno de los edificios. Uno de los estudios que ha llevado a cabo nuestra compañera en candidatura, la número 2, Rocío Monasterio, habla de más de un 30% en la reducción del gasto energético en los edificios municipales. Vamos a llevar a cabo una política de reciclaje, una política importante en cuanto a la seguridad ciudadana. Hay zonas del centro de Madrid que se han convertido a determinadas horas en zonas muy peligrosas y hace falta incidir enormemente, no tanto en que la policía esté pendiente de las multas a ver cómo puede recaudar más, sino insistir en que los servicios han de ser de protección al ciudadano. Vamos a llevar a cabo una política de conservación del ayuntamiento. Hemos hecho un estudio del mobiliario, conservación del mobiliario municipal, y hemos visto que se está despilfarrando con mobiliario que no se conserva, que se deja arruinar, que no se arregla y que cuando está en un estado tremendo y sobre todo cuando se acercan las elecciones se cambia y se sustituye por mobiliario nuevo que cuesta una barbaridad a los ciudadanos. Vamos a incidir en otra partida muy importante, en la limpieza. Nos encontramos con una ciudad sucia, una ciudad abandonada, una ciudad que no resulta atractiva ni para los que vivimos ni para los ciudadanos. Vamos a ayudar también, y perdonad que voy saltando de las muchas medidas que tenemos, la cuestión de las licencias. Todo el que ha querido alguna vez realizar una obra en un local, ha querido abrir una pequeña instalación o ha querido iniciar una actividad, se ha encontrado con un ayuntamiento que lo aburre a papeles, a trabas burocráticas, que al final desincentiva. Todo es cobrar una tasa, todo es pedir un documento más, cuando el ayuntamiento debería ser la guía que estuviera a nuestro lado. Para eso promoveremos que dentro de los edificios del ayuntamiento nosotros no vamos a decir demagógicamente, una vez que ya se ha contratado, ya se ha comprado, ya se han pagado las obras del edificio de Cibeles, decir, como ha dicho alguna candidata, que va a desplazar su despacho
a la Plaza de la Villa. Nosotros lo que vamos a hacer es darle el máxima eficiencia a ese edificio público y destinaremos una gran parte de las zonas que están actualmente infravaloradas a la creación de un centro de emprendimiento empresarial para que todos aquellos madrileños que tengan la intención, el proyecto de crear una empresa que vaya a redundar en empleo para Madrid, tenga allí un centro de asesoramiento y un centro de tramitación de licencias y un centro de apoyo empresarial. Vamos a promocionar la cultura y la educación en Madrid. No podemos olvidar que uno de los principales recursos de Madrid es precisamente el turismo, la cultura. Y tenemos que conseguir que todos y cada uno de los museos, de los parques, de los edificios de las ciudades se promocionen desde el ayuntamiento, pero colaborando siempre con la iniciativa privada, que es fundamental para promocionar amplias zonas. En definitiva, y por ir terminando, vamos a intentar que la ciudad esté cercana al ciudadano. Y una manera de hacerlo, por ejemplo, es también promoviendo escuelas y guarderías infantiles en todos aquellos barrios que tienen verdaderas dificultades los padres para encontrar una guardería a sus hijos. Y así podríamos seguir hasta 100 medidas. Por eso vuelvo a la pregunta del inicio. ¿Por qué no quieren debatir con Vox? ¿Qué miedo tienen? Si ellos creen que tienen un proyecto mejor, será el ciudadano el que democráticamente decida. Es que a lo mejor resulta que cuando consigamos explicar esto a muchos miles de madrileños, hay muchos miles de madrileños que dicen en ese momento, ¿y por qué tengo que seguir votando una vez más con la pinza en la nariz? ¿Por qué tengo que seguir votando lo menos malo? ¿Por qué no puedo optar por una vez por aquellos concejales, por aquellos diputados autonómicos que de verdad me van a defender? Yo termino con un mensaje de optimismo y de confianza, y también con un compromiso y un reto. Mensaje de optimismo de que las cosas van a cambiar, las cosas no están abocadas a seguir siempre igual o a arrojarnos por el precipicio de las opciones que no creen en las personas, que no creen en el ciudadano, que no creen en la libertad. Hay otras opciones y hay opciones como la nuestra, comprometida con valores y comprometida con propuestas. Nuestro reto y del reto desde la candidatura de Madrid, en la que tengo la suerte de estar con personas como Rocío Monasterio, la que he mencionado, una arquitecta urbanista, con José María Figaredo, se encuentran todos ellos en la sala, un gran abogado y economista, con Mazalia Aguilar, economista y especializada en relaciones institucionales, o José Luis Sánchez y otros muchos también economistas, abogados. Casi todos ellos son personas que se han ganado la vida en su trabajo, como autónomos, como empresarios, que saben lo que es pagar una nómina, que saben lo que es crear una empresa y que, por tanto, son ciudadanos que han sufrido las administraciones y que saben cómo cambiar las cosas. Este es nuestro reto, este es nuestro compromiso, y el compromiso es que no vamos a cejar en cambiar la ciudad de Madrid, cambiar la Comunidad de Madrid, y lo vamos a hacer con la ayuda de miles de madrileños que hoy no tienen voz, pero que estamos seguros que con Vox la van a encontrar. Muchas gracias. Pues a continuación, don Iván Espinosa de los Monteros, secretario general de Vox. Muchas gracias, Dominica. Muchas gracias, Pedro, y muchas gracias a todos ustedes. Es para mí un verdadero placer estar hoy aquí, en esta sala donde se rinde tributo, como decía antes Pedro, a Alcalá Galiano, que es pues un pariente mío, cuyos apellidos me precio llevar, como son también los de Cánovas del Castillo, a cuya sobrina, que fue mi bisabuela, conocí mucho, y tantos otros auténticos patriotas que hoy vemos aquí en las paredes de esta sala. Y yo quería empezar hablando un poco de patriotismo, y ya que estamos aquí con la encargada sección de mitos, uno de los mitos que rodean a Vox es que solo nos importa el patriotismo. Y es verdad a medias, es verdad a medias. A nosotros, claro que nos importa mucho el patriotismo. A mí me importa desde que era pequeño. Yo viví muchos años fuera de España y mis primeros recuerdos de pequeño, que no son en España, son fuera, son de pósters, son de fotos, son de cuadros que me ponían mis padres en mi habitación para que no me olvidara lo que era España. Y España nos ha importado siempre mucho. Y los que venimos de DENAES, de la Fundación de la Defensa de la Nación Española, por supuesto que estamos preocupados por la unidad de España. Por supuesto que nos preocupa las tremendas traiciones que se producen día a día por gente que representa al Estado. Por supuesto que nos parece que las víctimas del terrorismo son héroes de nuestro tiempo y que tienen que ser defendidas siempre y en todo lugar.
Por supuesto que ese tipo de patriotismo nos afecta, nos mueve y es un motor ilusionante para nosotros. Pero no solo eso, Vox. Vox tiene una comprensión de que es el patriotismo mucho más amplia. A nosotros nos preocupa muchísimo los aspectos sociales de este país, porque eso también es patriotismo. Es patriotismo declarar la guerra a la pobreza. Es patriotismo pedir y luchar por una educación exigente y de calidad y de nivel. Nos importa mucho que en este país haya una sanidad de calidad para todos los españoles y que sea la misma sanidad con independencia de donde nos encontremos y que podamos movernos por todo el país obteniendo el mismo nivel de atención y de calidad sanitaria con independencia de donde vivamos. Es verdad que nos importan mucho las pensiones dignas y que eso también es patriotismo. Es verdad que nos preocupa muchísimo que haya una justicia dotada de los medios suficientes para que se pueda juzgar aquellos casos que le lleguen en plazos breves y con medios adecuados y con leyes previsibles y homogéneas o al menos muy parecidas en toda España. Es verdad que nos preocupa mucho que haya una tasa de paro como la que hay en España, que es absolutamente intolerable en un país de nuestra capacidad y potencial económico. Es verdad que nos preocupa muchísimo atender a aquellas personas más desafortunadas que padecen condiciones o enfermedades raras y que hoy están dejadas de la mano de asistencia social normalmente del ámbito privado. Es verdad que nos preocupa muchísimo ayudar a los desamparados, dar una solución a los desahuciados y dar en general servicio y apoyo a todos aquellos que verdaderamente lo necesitan. Eso también es patriotismo y eso es lo que verdaderamente mueve a Vox. Y por eso digo que el mito del patriotismo en Vox es un mito cierto a medias, porque se nos conoce por lo primero, pero quizá no se nos conozca tanto por lo segundo. Y hoy, aunque vengo a hablar de economía, vengo a hablar de la economía como instrumento para alcanzar esos fines sociales que son los que verdaderamente nos mueven como parte, digo, de esa corriente patriótica que es verdad que está dentro de Vox. Porque todo esto de lo que hemos hablado, la educación, la sanidad, la justicia, las pensiones, las ayudas a los que más lo necesitan, todo esto hay que pagarlo. Y en el momento en el que estamos, en el estado en el que nos encontramos, es muy difícil pagar todo aquello. Si el Estado y su cúpula administrativa, si el Estado político se lleva todos los recursos, va a ser muy difícil que podamos atender todas esas necesidades que hemos ido desgranando. Mientras tengamos un estado de bienestar de los políticos, va a ser muy difícil que podamos mantener un mínimo estado de bienestar de los ciudadanos. España se ha situado en los últimos años, quizá hace 10 o 15 años, en posiciones líderes a nivel mundial en cuanto a renta per cápita o Producto Interior Bruto. Hemos llegado a estar en alguna ocasión entre los 10 países más avanzados del mundo. Hoy ocupamos la posición número 13 y cada vez nos vamos alejando más. Y si no ponemos remedio y si no cambiamos algunas cosas, va a ser cada vez más difícil estar en esas posiciones. Decía Paulo Coelho que cuando alguien se propone una meta, el universo entero conspira para que la consiga. Y, por lo tanto, la primera propuesta que les vengo a hacer a ustedes hoy es que entre todos realmente deseemos efectuar algunos cambios. Por supuesto, el deseo no es simplemente una acción cerebral. El deseo, para que se cumpla, requiere una enorme acción por nuestra parte. Y si queremos que estos deseos se cumplan, si queremos que realmente podamos, entre todos, pasar de un estado de bienestar de los políticos a un estado de bienestar de los ciudadanos, vamos a tener que cambiar algunas cosas. Lo primero que tenemos que cambiar es nuestra propia mentalidad, la de los españoles, y empezar a pensar que el Estado tiene que estar al servicio de los españoles y no seamos los españoles los que estemos al servicio del Estado. Tenemos que cambiar muchas cosas para podernos permitir ese nivel de servicios y ese nivel de prestaciones sociales que queremos. Lo primero que tenemos que cambiar, y esto se pueden creer o no, habrá partidos que se lo digan, realmente solo hay un partido que se lo dice y los demás se lo ocultarán, pero lo primero que tenemos que cambiar es la estructura del Estado. Tenemos una estructura absolutamente insostenible y durante 7 años nos han estado diciendo los políticos a nosotros que hemos estado viviendo por encima de nuestras posibilidades, cosa que puede que sea cierta en muchos casos.
Pero en estos últimos 7 años, yo estoy seguro de que cada uno de ustedes ha variado su comportamiento. Yo estoy convencido de que todas las familias españolas, desde las más ricas hasta las más modestas, han cambiado su patrón de gasto, su patrón de consumo. Han empezado a ahorrar más los que podían. Han buscado cómo hacer más con menos. Y cuando digo las familias, puedo decir lo mismo de los autónomos, puedo decir lo mismo de los pequeños comerciantes, se puede decir lo mismo de las pymes, de las grandes empresas. Todos hemos tenido que aprender a la fuerza a hacer más con menos. Todos, menos un sector de este país. Y el sector que no ha hecho un solo ajuste, el sector que no se ha puesto a gastar menos, sino más, el sector que aún contrata cada día más, es el Estado. El Estado nos está expulsando de la economía. El efecto expulsión del que hablan los economistas cuando hablan del endeudamiento se puede aplicar perfectamente al gasto. Seguimos teniendo un Estado que en sus distintas acepciones, Estado central, autonómico, municipal y todas las intermedias que existen en ciertas partes de España, sigue protagonizando casi la mitad de lo que hoy se produce en España cada año, un 45% de nuestro Producto Interior Bruto. Pues bien, si no empezamos a cambiar esto, todo lo demás es imposible. Va a ser imposible tener un sistema de pensiones digno, va a ser imposible tener un sistema de sanidad que nos atienda a todos razonablemente. Es completamente imposible que la educación, sin que invirtamos en ella, mejore. Así que habrá partidos que no se lo digan, pero nosotros lo vamos a decir con claridad. O los ciudadanos recuperamos el protagonismo del Estado, o gobierne quien gobierne, no hay nada que hacer. Nos meteremos en una espiral de gasto público que jamás se podrá pagar con los ingresos a pesar de que nos suban los impuestos, que a su vez generará cada vez más deuda, que a su vez generará más intereses y que a su vez generará que nuestro gasto público sea a la vez mayor para pagar esos intereses y esas deudas. ¿Cuántos de ustedes tienen una hipoteca? Levanten la mano, por favor. No me lo creo. ¿Nada más? Pues les voy a decir una cosa. Con el nivel de deuda del Estado que hay hoy en España, cada uno de ustedes tiene una hipoteca de 25.000 euros que no sabía que tenía. En el caso de que ustedes vivan en una familia de 4 personas, padre y madre y 2 hijos, o abuelo, padre y 2 nietos, 100.000 euros. 100.000 euros de hipoteca tienen todos ustedes. Así que les voy a volver a preguntar, ¿quién tiene una hipoteca de todos ustedes? Levanten la mano. Ya saben que tienen 100.000 euros más de hipoteca de la que pensaban. Y esos 100.000 euros de hipoteca las van a tener que pagar, no les quepa duda. Y si no la pagan ustedes, la pagarán sus hijos. Y si no, sus nietos. Bien, pues dicho todo esto, es donde podemos empezar a hablar de economía y del programa fiscal de Vox. ¿Por qué Vox se permite hablar de que quiere revisar para bajar o incluso suprimir todos los impuestos que existen? Porque previamente decimos que queremos reestructurar los gastos del Estado, buscando los presupuestos con base cero para repasar todas las partidas de gasto que existen. Desmontar las autonomías o devolver esas funciones al Estado o traspasárselas al ayuntamiento, que es como a mí me gusta contarlo mejor, no es un capricho. No es que le tengamos manía a una figura administrativa y que tengamos preferencia por otras. Es que las autonomías han demostrado ser, primero, tremendamente costosas. Segundo, increíblemente ineficientes. Y tercero, y esto que era característico antes de 2 zonas de España empieza a serlo en muchas más, son tremendamente desleales. No la estructura administrativa en sí, sino las políticas que se generan como consecuencia de estar liderando esa estructura administrativa. Naturalmente que una comunidad autónoma no es leal ni desleal, pero los movimientos que han generado, iniciados sin duda en el País Vasco y Cataluña, hacen creer a los demás presidentes o líderes de comunidades autónomas que ellos también tienen derecho a ser una nación. Una nación. Es que Andalucía proclama que es una nación. Por supuesto, dentro de Andalucía, Almería dice que Sevilla no roba y que ellos no son andaluces, porque esto es infinito. Es que Canarias ha amenazado con revisar su relación con el Estado español. Es que los ataques a la lengua española en Baleares, en Galicia, en zonas gobernadas por ese partido que teóricamente estaba destinado a defender
ciertos valores y principios, ese mismo partido es el que pone más en peligro la enseñanza en español en España. Como anécdota, ya liquido el tema de las autonomías. Yo tengo un hermano que vive en Barcelona, acaba de tener su segundo hijo. La primera va a la guardería, pero pronto tendrá que escolarizarla. Y cuando la escolarice, va a tener varias opciones, entre lo público, lo privado y lo concertado. Y podrá escolarizar a su hija en el colegio alemán, en muchos colegios ingleses. Hay un colegio francés, o un liceo francés. Hay, creo ya, un colegio en chino. Y así sucesivamente, por supuesto, en catalán. Pero no encontrará, porque no existe en toda Cataluña un solo colegio donde pueda escolarizar a su hija en español. No existe. Donde toda la enseñanza sea en español y tenga el catalán como una lengua adicional. Si estuviera viviendo en el País Vasco, le pasaría lo mismo. No existe, con una excepción, un colegio de Vitoria. No existe un colegio en todo el País Vasco, en toda Álava, por supuesto en Guipúzcoa. No existe un colegio, excepto uno, donde se pueda enseñar en español. No quiero incidir más en este tema porque creo que es bastante claro. Por eso digo que si no empezamos a cambiar algunas cosas, va a ser difícil que obtengamos resultados diferentes. La política fiscal de Vox se puede interpretar como una devolución del protagonismo a los ciudadanos, pero sobre todo como una devolución de ese dinero que está siendo malgastado, despilfarrado por nuestros políticos, de vuelta al bolsillo de los ciudadanos. Me voy a parar solo en alguna de las muchas medidas que hemos presentado, pero hablemos, por ejemplo, de la reducción del IRPF. Nosotros proponemos una tasa única para todos los españoles de un 21%, dejando, eso sí, exentos los primeros 12.000 euros, más 3.000 euros por cada hijo o dependiente. De manera que si alguien tuviera pues 2 hijos, tendría 12.000, más 3.000, más 3.000, 18.000 euros absolutamente exentos. 18.000 euros brutos hoy en España, suponiendo 12 pagas, que son 1.500 euros brutos, supone algo así como 980 euros al mes netos. Porque el fenómeno del mileurismo en España no está bien explicado. Los mileuristas en España son realmente 2.000euristas que han sido atracados por el Estado por el camino. Porque para que una persona gane un sueldo bruto de 1.500, su coste en la empresa se acerca más bien a los 1.800 o 1.900 euros. Porque la empresa tiene que pagar la seguridad social a cargo de la empresa, la seguridad social a cargo del trabajador, que aunque es a cargo del trabajador, él no lo llega a ver y lo liquida la empresa. Unos costes de seguridad social. Y así sucesivamente, hasta dejar esa nómina teórica de 1.400 o 1.500 en, como digo, 900 o 1.000 euros, de los que luego además pagará IVA, pagará impuestos especiales si se le ocurre fumar o beber o poner un litro de gasolina en el coche. De manera que la mitad de lo que, no un rico, no, un mileurista gana, la mitad se la está llevando el Estado. Bien, con la propuesta que nosotros hacemos de rebajar, como digo, al 21% y dejando los primeros 12.000 más 3.000 por niño o dependiente exentos, los mileuristas pasarán a ganar unos 300 euros más al mes. Las pensiones más modestas pasarán a ganar unos 200 euros más al mes. Y no les quepa a ustedes duda de que 200 euros más al mes para un pensionista o 300 para un mileurista les cambia por completo la vida. Y esos 200 o 300 euros en el bolsillo de los españoles siempre, siempre estará mejor gestionado que en el bolsillo del señor Montoro. No les quepa ninguna duda de eso. Por eso en Vox nos podemos permitir reducir o proponer la reducción de impuestos o su eliminación en muchos casos. ¿De qué impuestos estamos hablando de eliminar? Estamos hablando de eliminar todos aquellos, como mínimo, todos aquellos que supongan una doble tributación. Todos aquellos que tributen una renta o un patrimonio que previamente ya ha sido objeto de tributación. Por ejemplo, el impuesto de sucesiones, o el de donaciones, o el impuesto del patrimonio. Todos ellos impuestos que en el caso de que gobiernen los morados, o los rojos, o los naranjas, y ya sospecho que incluso los azules, pueden prepararse a volver a pagar en Madrid. Y si están fuera de Madrid, sin ninguna duda ya lo están pagando. Nosotros proponemos la misma imposición para todos los españoles. Ni un impuesto de sucesiones, ni un impuesto de donaciones, ni un impuesto sobre el patrimonio. Proponemos la reducción del IVA a niveles similares a donde estaba en 2007, un tipo general 16,
un tipo reducido al 8 y un tipo superreducido al 4, con una particularidad. Y es que aquellos productos de primera necesidad infantiles y geriátricos pensamos que deben tener la tributación más favorable posible, el superreducido del 4. Tenemos que intentar hacer la vida un poquito menos difícil a nuestros abuelos, a los pensionistas, a nuestros mayores. Para los emprendedores, para los autónomos, que hoy pagan 300 euros o 200 largos, como mínimo, al mes, sin saber si van a facturar, y si facturan sin saber si van a cobrar, y si cobran sin saber cuándo van a cobrar, sobre todo si le facturan al Estado. Pero saben que cada trimestre tienen que liquidar el IVA. Saben seguro que van a tener que pagar los impuestos que les corresponden, hayan cobrado o no hayan cobrado. Pues para esos autónomos y para todos esos que todavía no han emprendido